Ok, chicos, vamos a ver entonces en esta oportunidad un poquito lo que es la historia del sindicalismo, ¿verdad? Más que todo vamos a ver un poquito lo que es a nivel internacional, cuáles fueron los diferentes procesos, ¿verdad? Cuáles fueron los diferentes hechos que fueron desembocando en esta realidad que se llama los sindicatos, ¿verdad? Básicamente vamos a ver ah, a partir un poquito de lo que es la revolución industrial, ¿verdad? En Inglaterra, cómo se fueron dando los procesos, ¿verdad? Que fueron eh, llegando a alcanzar pues casi todo el mundo, ¿verdad? Casi en todos los países, bueno, por lo menos los países que forman parte de la Organización Internacional del Trabajo, velan porque en estos países se cumplan, ¿verdad? Los derechos de los trabajadores y por lo tanto uno de los principales derechos es el sindicalismo, ¿verdad? Entonces, primero, bueno, vamos a ver qué es un movimiento obrero y un movimiento sindical, ¿verdad? Un movimiento obrero es un término amplio para designar el desarrollo de la historia y la organización colectiva de los trabajadores en dirección a la defensa de sus intereses y las mejores condiciones de trabajo frente a los empleadores y los gobiernos. Y el sindicato, pues, es la organización de los trabajadores con el fin de representar colectivamente los intereses de la clase obrera. En inglés se utiliza unión o trade union, ¿verdad? Básicamente, la diferencia entre uno y otro es que normalmente cuando ya se habla de un movimiento obrero es cuando, digamos, los sindicatos como que han terminado su función o no han logrado completar su función a través de de sus acciones. Entonces, ¿qué es lo que pasa, verdad? Cuando ya las exigencias de los sindicatos no son cumplidas, ¿verdad? A través del diálogo, a través de la negociación con los empleadores, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Se llega a movimientos obreros, ¿verdad? En donde pues normalmente los movimientos obreros, entre una de sus principales acciones son las famosas huelgas, ¿verdad? Entonces, se puede decir que es como el sindicato es el antecedente a que se dé un movimiento obrero, ¿verdad? Aunque en algún momento de la historia, ¿verdad? Primero fueron los movimientos obreros los que se fueron desarrollando y que después, ya que hubieron movimientos obreros muy poderosos a nivel mundial, se logró crear los sindicatos como una forma más de diálogo entre las partes. Aquí estamos, vamos a ver un poquito. Dice que comienza con la revolución industrial y la democracia moderna, básicamente, cuando la esclavitud comenzó a ser abolida legalmente y el trabajo asalariado a generalizarse. Entonces ahí tenemos un poco, ¿verdad? Que, pues sí, antes de esto, ¿verdad? Antes de que cuando existía la esclavitud, era bien difícil hablar de derechos de los trabajadores. Entonces, y el precedente histórico, como dice ahí tal, ¿verdad? El más importante se podría decir que es la Revolución Francesa. Aquí la acción colectiva de los trabajadores fue considerada generalizadamente como un crimen durante más de un siglo. O sea, todavía en esta época, hablar de sindicatos, hablar de huelgas, hablar de convenios colectivos, era visto como algo negativo, como algo que era un delito. En Inglaterra aparecen los primeros movimientos obreros como el ludismo, conducido por Ned Ludd, rompedores de máquinas. En 1824 se da fuerte presión popular al Parlamento británico, ¿verdad? Donde se derogan las Combination Acts, dice, leyes que prohibían las organizaciones obreras. Y luego, en 1829, Robert Owen, uno de los fundadores del socialismo moderno, crea las primeras cooperativas que eran sociedades industriales de trabajadores. Continuando, ¿verdad? El nacimiento de los sindicatos. Aquí tenemos ya en 1830, ¿verdad? Aparecen las primeras organizaciones obreras. En Inglaterra tomaron el nombre de Trade Unions, como decía, ¿verdad? Cuando vimos el concepto de sindicato. En 1829, John Doherty fundó la Gran Unión de los Hiladores y Tejedores a destajo de Gran Bretaña. Nace la primera central sindical de todos los oficios de la historia. La Asociación Nacional para la Protección del Trabajo agrupaba a 150 sindicatos con 100.000 miembros. Publicó el histórico periódico obrero La Voz del Pueblo. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Aquí hay que visualizar más que todo el hecho de que, bueno, es en Inglaterra donde
hablar de esclavitud en Inglaterra, pues creo que no encajaría, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes fueron los que promovieron esto? Pues eran los ingleses como tales, ¿verdad? Los que trabajaban en las grandes industrias que fueron como fruto de la revolución industrial. Luego también hablamos en Francia, ¿verdad? Se va a dar en 1830, ¿verdad? Un nombre del sindicato, que quiere decir también unión. Fueron las obreras francesas, las primeras en organizarse contra las condiciones de explotación en Burdeos, en las fábricas textiles. Luego también se va a dar el movimiento sindical, recibió influencia de diversos ideólogos que se ocuparon de estudiar e investigar la situación de los trabajadores. Entre ellos estaban Federico Engels, que escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra basándose en los datos y la convivencia con el movimiento artista. Luego tenemos también, ya continuando, ¿verdad? Con el crecimiento, ¿verdad? Todo esto, ¿verdad? Ahí vemos a otros grandes pensadores que tuvieron mucho que ver en esto, ¿verdad? Como Carlos Marx, Federico Engels, ¿verdad? Con sus aportes del marxismo y el socialismo científico, ¿verdad? Y luego también allá abajo tenemos, ¿verdad? Que al final ellos también publican el famoso manifiesto comunista, ¿verdad? Publicado eso. Dice, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a este fantasma. En 1850 se extiende, ¿verdad? A otros países como Portugal, Bélgica y también Alemania. Y continuando, dice, ¿verdad? Ya los años de la internacional. Vamos a ver qué es esto de la internacional. Dice, en 1864 en Londres se da la creación de la Asociación Internacional de Trabajadores, la Internacional. Es la primera central sindical mundial de la clase obrera. Ese mismo año se reconoce en Francia el derecho a la huelga como uno de los derechos fundamentales del individuo. Y volvemos ahí, ¿verdad? A mencionar, ¿verdad? El Trade Union Congress, ¿verdad? Surge la Comuna de París. Durante el quinto congreso de la OIT se produce una división. Y luego en 1884 se reconocen sindicatos obreros en Francia. Entonces todo esto, ¿verdad? Son antecedentes bien importantes que se van dando en la lucha sindical. Todo esto todavía estamos hablando de Europa. Estamos hablando de que esto todavía es todo lo que se da en Europa. La Segunda Internacional, pues ya luego para 1889, miren, ahí se da algo bien importante, ahí es el 14 de julio, se da este congreso, y ellos declaran el 1 de mayo, ¿verdad? Como el Día Internacional de los Trabajadores, ¿verdad? En conmemoración de los 5 huelguistas muertos en mayo de 1886 en Chicago. Luego, ¿verdad? También volvemos a Francia y ya desde finales del siglo XIX la medida se fue conquistando, el voto universal, secreto, etc. Ok, ya pasando al siglo XX, ¿verdad? Hablamos ahí también de que aparece en Copenhague, ¿verdad? Volvemos a decir que Francia tiene mucho que ver en esto, ¿verdad? El país de Francia tiene mucho que ver en tantas victorias que se han dado con respecto a los derechos humanos. Y hablamos de este término que ya ustedes les tienen que conocer, que ser conocido, ¿verdad? Que es el Taylorismo. Y se gana fuerza en estos albores del siglo XX y es en 1911 cuando Taylor publica el management científico. La aplicación generalizada de los métodos propuestos por Taylor supondrá un profundo cambio en el modelo productivo y la organización del trabajo. Estamos ante la segunda revolución industrial, pero aquí viene uno de los hechos históricos que yo les decía que eran muy importantes, ¿verdad? A nivel mundial, porque es cuando por primera vez en un país son los obreros los que llegan al poder, ¿verdad? Con la famosa Revolución Rusa. Ese que dio un poderoso impacto, ¿verdad? En el movimiento obrero mundial, ¿verdad? Al punto de que aquí se crea lo que es en 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo, que ustedes saben que eso está hasta la actualidad, pues ya casi más de 100 años de existencia, es la que se encarga más que todo con respecto a esto, a la negociación de los conflictos, ¿verdad? Entre el sector empleadores y el sector trabajador. Y como les decía ahí, ¿verdad? Miren, ahí está lo que les digo yo,
que en cada país, bueno, por lo menos cada país que forma parte de la OIT, debe de existir una forma tripartita, miren, ahí les digo, de cómo solventar los conflictos entre los obreros y los dueños, en donde en esta organización tripartita deben estar representados el gobierno, los sindicatos de los empleadores. Y luego en el siglo XX los sindicatos de todo el mundo tendieron a abandonar la antigua organización sindical por oficio para generalizar el sindicato por rama de actividad. O sea que ya se fueron creando más que todo sindicatos, o digamos sindicatos de médicos, sindicatos de arquitectos, sindicatos de ingenieros, sindicatos de enfermeras, así va, como por ramas, y así ya no tanto por el hecho de simplemente ser trabajador. Ok, entonces nos vamos a quedar hasta el momento con esta parte, como les dije, básicamente esto es historia, ¿verdad? Que nos ayuda un poco a entender de dónde viene lo que es el movimiento sindical y por supuesto para analizar la realidad de nuestro propio país. Muchas gracias y nos vemos en la